Templo Restauración y Gloria presentan su programa radial, Libertados por su Gracia, bajo la conducción de la hermana Rosy Torres y Gerardo Robledo, donde abordaremos temas bíblicos, así como testimonios de poder. Quédate con nosotros y no te desconectes. Aquí, bajo las cámaras y micrófonos de Shekinah 95.1 FM y Shekinah TV. Comenzamos. Muy buenas tardes, estimados hermanos, hermanas. El Señor les bendiga en esta hermosa tarde, amén. Gracias a Dios porque nos ha permitido un día más abrir los ojos, amén, y contemplar sus milagros y maravillas que Dios tiene para cada uno de sus hijos, amén. Muchos desgraciadamente hoy no pudieron abrir sus ojos. Muchos tenían propósitos para este día, tenían un evento que cumplir, tenían algo que hacer. Mas sin embargo, definitivamente ya no se pudo, ¿verdad? A lo que voy, ¿verdad? No tenemos la vida asegurada más que con Cristo, amén. El Señor Él decide cuándo, cómo y dónde vamos a partir de este mundo, y pues es triste, ¿verdad? Y mis condolencias para aquellos que perdieron un ser querido, amén. Que Dios les bendiga y les dé fuerza, fortaleza de lo alto. Pues así sin más, ¿verdad? Estamos mandando, le voy a dar un saludo especial a mi hermano Ger, amén, para que lo dé. Pero quiero ahorita, mañana ya tenemos la campaña acá en la colonia Cloutier. Manuel Cloutier, ahí en la iglesia, no recuerdo el nombre de la iglesia. Agua Viva. Es Agua Viva, con el pastor Rubén. Allí, si gustan acercarse, ahí en el parquecito enfrente de esa iglesia, pues ahí los esperamos para que vaya y se goce con nosotros, y más bien juntamente con la palabra, amén. Empezará a las 5:30. Pues un saludo para todos el ministerio de Salmo 51 días, ¿verdad? Mis hermanos, gloria a Dios, Dios me los bendiga y los guarde, y podamos vernos mañana con ese gozo, amén. También para el Cerezo, estatal número 3, para los internos del Cerezo, nuestros hermanos del Salmo 51, la iglesia interna, nuestras hermanas que se encuentran en el alfarero también y en el femenil, ¿verdad? Un saludo cordial, y Dios supla todas sus necesidades, amén. Y pues más que nada, déjenme les digo sin quedarme atrás, ¿verdad? Si usted no tiene un lugar donde congregarse, pues yo lo invito ahí donde yo me congrego con mis pastores Javier y Rosy Guillén, amén. Allí en el 4400 Vicente Guerrero. El templo se llama Restauración y Gloria, amén. Pues si usted no tiene donde congregarse y está necesitado del Señor, vaya, ahí lo invitamos y será muy bienvenido. Y pues más que nada, ¿verdad? Aparte de las gracias a nuestro Dios, pues así le estoy dejando el lugar a mi hermano Gera. Amén, Gera. Sí, amén. Pues nuevamente estamos muy contentos por tener el privilegio de estar aquí con ustedes a través de estos micrófonos, a través de estas cámaras, Radio Shekinah 95.1, y pues por los diferentes medios por los que usted está sintonizando, ¿verdad? Este programa también. Gloria a Dios por ello, y pues agradecidos con el Señor, ¿verdad? Ahorita pues le decía, comentar mi hermana Rosy ahí que este sábado 25 de octubre a las 5:30 p.m. en el Parque Manuel J. Cloutier, Templo Agua Viva, ¿verdad? El ¿cómo se le puede decir? El logo, el tema el logo, el logotipo de la campaña es cubiertos con la sombra de mi mano, Isaías 51:16. Entonces pues están invitados, ¿verdad? Hemos hecho la invitación a varias personas, y pues bueno, estamos confiando en que aquellos que puedan acercarse, pues adelante, ¿verdad? Ahí vamos a tener testimonios, vamos a tener palabra del Señor, y déjeme decirle, lo más importante de esto es que la mayoría de los participantes en este grupo es Salmo 51:10, somos personas que venimos de una prisión. Y no solamente venimos de una prisión, sino que también hemos tenido una vida bastante desordenada. Algunos de ellos, ¿verdad? Han sido personas verdaderamente, ¿cómo se le puede decir, Rosy? Pues de lo más peor, ¿verdad? De lo más peor, de lo más vil y menospreciado que usted pueda conocer.
pues muchos de los que participamos el día de mañana ahí en este parque Manuel J. Cloutier, son testimonios que verdaderamente impactan, ¿verdad? Porque ciertamente le digo, a personas rebeldes, altamente negativas, pero gloria a Dios porque el Señor ha obrado poderosamente en nuestras vidas y ha hecho cambios, ¿verdad? Maravillosos en todos nosotros, y por eso es que cada mes de todo el año pues participamos en campañas a nivel ciudad, en diferentes partes de la ciudad. Por lo regular, déjeme decirle que los lugares a donde hemos ido son colonias consideradas de alto riesgo, de las más peligrosas, y ahí hemos estado, ¿verdad?, llevando la palabra, llevando el mensaje. Y gracias a Dios por ello, y pues está invitado para el día de mañana, ahí estaremos, y con todo el placer, ¿verdad? Lo invitamos a que también vaya con nosotros y se goce juntamente con los que nos vamos a gozar. Amén. Entonces, pues bueno, en esta tarde vamos quiero, sí, especialmente, ¿verdad?, mandar un saludo a uno de los choferes de plataforma, ¿verdad?, que ahorita pues nos hizo el favor de traernos aquí a la cabina. Y pues le damos gracias a este varón, y pues oramos, ¿verdad? Oramos al Señor porque sea el Señor obrando poderosamente en su vida de él. Y Señor, pues prospéralo, ¿verdad? Prospéralo económicamente, espiritualmente, Señor. Pedimos por él, por su vida, Señor, su familia, su hogar, su economía, Señor. Bendícelo de una manera abundante a nuestro hermano, lo consideramos nuestro hermano también, ¿verdad? Francisco es un hombre, y la gloria y la honra sean para el Señor. Señor, bendícelo abundantemente, Señor. Amén. La gloria y la honra es para ti, mi Cristo. Amén. Asimismo, quiero que me acompañe o nos acompañes en una pequeña oración para poner en las manos del Señor este programa, este momento que estamos aquí en estas cabinas, en estos micrófonos. Ayúdenos a orar para que el Señor obre poderosamente en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente damos gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad que nos permite, Señor, de poder estar en este momento, aquí en este lugar, Señor, siendo bendecidos de una manera abundante, Señor. Te damos gracias porque provees todo lo que necesitamos para poder estar aquí, Señor, llevando tu palabra, llevando tu mensaje. Pedimos, Padre, que obres poderosamente en aquellas personas que en este momento escuchan a través de estos micrófonos. Bendícelas, Señor, abundantemente. Y, Señor, pues en tu nombre todo espíritu contrario al tuyo que se oponga en este lugar lo atamos y lo echamos fuera, porque no tiene parte ni suerte. De igual manera, Señor, limpiamos los aires. Y, Señor, pues la victoria es nuestra porque tu palabra sí lo dice y nosotros lo creemos, que en Cristo somos más que vencedores y más que victoriosos. La gloria y la honra es para ti, mi Señor. Amén, amén. Bueno, se va. Entonces, pues vamos, miren, este mensaje que pues hoy queremos compartirle, habla pues acerca del tema, es el amor incondicional del Padre. Ese es el tema, ¿verdad? Y ciertamente déjeme decirle que a veces nosotros consideramos que muchas de lo que habla la palabra habla solamente a los que somos iglesia o a los que ya conocemos del Señor. Pero yo creo, a mi punto de vista muy particular, que esto le va a hablar a quien lo conozca al Señor y a quien no lo conozca. Es que si el Señor ha puesto en nuestro corazón que hagamos esto, es porque Él tiene a alguien, ¿verdad? Tiene a alguien en su mirada, como decimos comúnmente, en la mira, porque quiere hablar a la vida de esa persona. No sé si esa persona que está ahorita escuchando sea ya convertido o no lo sea, pero cualquiera de las dos formas, sé que el Señor tiene una palabra para él. Así es que vamos a comenzar. Recuerde, el tema es el amor incondicional del Padre, ¿verdad? Y este tema es el hijo pródigo, ¿verdad? Así. Entonces, pues vamos a comenzar y vamos a darle lectura ahí en Lucas capítulo 15,
versículos del 11 al 32, Rosy, ¿sí? ¿Era el 32? Ah, sí. Sí, de versículos del 11 al 32, Ok. ¿sí? Sí, amén. Dice parábola del hijo pródigo. La palabra de Dios se lee de esta manera en el nombre de Jesús. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era, y ha revivido. Y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén, bendito Gloria el nombre a Dios. del Señor Sí, Jesucristo. amén. Dice que el significado de pródigo, Sí. ¿verdad? De este hijo pródigo, el significado de pródigo dice que es una persona, se le llama así a una persona que desperdicia y consume pues lo que tiene, ¿verdad? Sus propiedades, su dinero, sin medida ni razón. Sí, o sea que es una persona que no tiene, ¿cómo te diré? Que es un administrador pésimo en sus propiedades, en sus finanzas y en todo eso. Así se le llama a una persona un pródigo, ¿verdad? Que desperdicia, que tira todo. Y aquí pues estamos viendo, ¿verdad? Que este pasaje, me ponía a pensar, podría ser solamente para una persona que ya conoce al Señor, que se ha apartado del camino, pero no, la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que ciertamente hubo un tiempo en que todo era perfecto, en el principio todo era perfecto, ¿verdad? Y no había ningún error. Dice la palabra que en el Génesis, que en el principio estaba todo desordenado y vacío. Pero el Señor llegó y lo ordenó todo. Y creó, ¿verdad? Todo lo que hoy tenemos nosotros, incluyendo al hombre y a la mujer. Pero ¿qué pasa? Que hay un adversario
que se quiso poner en el lugar del Señor y quiso también ser como Dios. Y vino y destruyó aquello perfecto de alguna manera, ¿verdad? De alguna manera contribuyó a que todo eso se desviara. Y por tal consecuencia, pues, ¿verdad? La Escritura ahí dice que por causa de esa desobediencia, pues todos fuimos contaminados. Entonces, cuando habla del hijo pródigo, digo, no puede ser solamente una persona que se aparta de la iglesia o que se aparta del Señor, ¿verdad? Sino también aquel que no ha venido al Señor. ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Hoy, desde que se falló en el principio de la creación, desde que hubo la rebeldía, ¿verdad? La desobediencia, entonces ahí nos contaminamos todos. Entonces ahora con el Señor Jesucristo, pues tenemos esa oportunidad de volver a la cobertura de aquel Dios que creó todas las cosas. Por eso yo me enfoco en que al que no conoce, al que no nunca ha estado en una iglesia cristiana, el que nunca ha conocido personalmente, ha tenido una relación con Cristo, pues entonces él también entra o forma parte de lo que es este pasaje del hijo pródigo, ¿verdad? Porque podemos decir, o al menos yo así lo pensaba, yo decía, no, pues este hermano estuvo sirviendo en la iglesia, predicó la palabra, hizo cosas maravillosas con el respaldo del Señor, pero se apartó y se fue. Hizo lo que este hijo pródigo, ¿verdad? Entró en desobediencia, derrochó, hizo lo que él le parecía bien. Y resulta que, ¿verdad? Tarde que temprano, pues ahí está el Señor, esperando con los brazos abiertos. Y este es un pasaje que me muestra eso, ¿verdad? Yo no lo veía así, pero hoy que lo empecé a escudriñar, entonces veo que no solamente es para aquella persona que ha conocido al Señor, que ha tenido una relación íntima con Él, sino también aquellos que nunca la han tenido, porque la desobediencia vino desde el principio y se contaminó todo. Pero hoy, si tú nunca has venido y has tenido una relación íntima con el Señor, pues hoy es el día, ¿verdad? Hoy es el día. Y aquel que se ha retirado después de haber conocido a Cristo nuestro Salvador, también tiene la misma oportunidad. Esto es en general. O sea que todos tenemos la oportunidad, ¿verdad? Aquí en este pasaje, pues tenemos que, ¿verdad? Que nos dice que tenemos un Dios lleno de gracia y de misericordia. Y algo que me llamó mucho la atención es que en este caso, pues el padre era una persona que aparentemente tenía mucho económicamente. Era un hombre con bastante dinero. Tenía propiedades, tenía gente a su disposición, a su cargo, ¿verdad? Y en aquel tiempo, pues ciertamente hasta algunos prácticamente eran como esclavos, porque eran propiedad de una persona. Entonces, en este caso, según las costumbres y tradiciones del pueblo judío, ¿verdad? El mayor era el que tenía derecho a la herencia. Y según estuve leyendo yo ahí, dice que las tradiciones y costumbres del pueblo judío era que el padre podía heredar al hijo aún en vida. Hoy no, hoy la persona tiene que fallecer, tiene que perder su vida para poder dejar un testamento, ¿verdad? Y pues heredar a las personas solamente por medio de su muerte. Pero según lo que estoy leyendo, en aquel tiempo no era así. En aquel tiempo, si el padre disponía que él quería heredar a su hijo en vida,
tenía la libertad de hacerlo. También cuenta la tradición, ¿verdad? Yo lo leí también, donde si el hijo es, bueno, en este caso era el hijo menor, pero si él se iba y derrochaba todo, era digno de muerte, era. Él ya no tenía derecho a volver con el padre. Pero aquí nos está mostrando un Padre misericordioso, ¿verdad? Como es Lleno de gracia y como es misericordia. nuestro Padre, porque si hemos pecado y el Señor con los brazos abiertos nos vuelve a recoger, por decirlo, éramos la oveja Sí. perdida y otra vez nos vuelve, nos sana de nuevo, dice en el Salmo, ¿verdad? En el Salmo de que va y busca, dejó las 99 por buscarnos Sí, a por nosotros. buscar. O sea, qué tan grande es la misericordia, Jera, que yo sé que las leyes del pueblo judío eran muchas, ¿verdad? Y que eran de matar también si no obedecías. Yo me imagino que es eso que leí yo, esa capsulita, me imagino que entraba ahí, esas leyes. Pero más sin embargo que nos está mostrando un Dios tan lleno de misericordia, como tú lo has dicho, de gracia, de misericordia. Sí, amén. O sea, aquí tenemos un Dios que es lleno de una gracia. Oye, Jera, y fíjate, ahorita se me viene hacia la mente, ¿cuántos hijos pródigos, verdad? Dentro o fuera de la iglesia, no sé, ¿cuántos hijos pródigos que dijeron como me levantaré y mañana iré a casa de mi padre? ¿Qué pasa ahora? El hijo pródigo, no, mañana sí voy a la iglesia, no, mañana domingo me alisto y me voy, o día que cae culto. Muchos ya no pudieron, Jera, hacer eso. Sí, amén. Mañana voy a la iglesia y tristemente ya no amanecieron. O sea, créeme que cuando veo todo eso, porque digo, Señor, qué padre que cuando diéramos un folletito todos se salvaran. A todos les abrieras de entendimiento espiritual y dijeran, no, sí, acepto a Cristo en mi corazón y las viejas cosas pasaron y recita toda la Biblia y sea un hombre nuevo. Sí. Pero no es así, no todos van a querer. Entonces sí te duele el pensar en eso. ¿Cuántos hijos pródigos hay en la actualidad? Sí, Amén, que han desertado, porque estamos en la milicia, somos soldados, Jera, y desertamos como soldados a veces, porque muchas veces, yo te digo porque pues, yo escuché muchas, no, mañana voy a la iglesia, no, mañana me arrepiento, fíjate, no somos dueños de nuestro tiempo, y yo lo he escuchado, no muchas veces, Sí, mañana yo me arrepiento, tú no eres Dios para decirme, digo, pero mira, aquí la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Pero fíjate qué bonita recompensa, más la dádiva de Dios es vida eterna. Pero fíjate qué tremendo, pues en ese lapsito no le buscamos y no nos arrepentimos, porque él dice aquí que el hijo pródigo volvió arrepentido, o sea, arrepintió de sus acciones. Sí, Rosy, y algo que me llama mucho la atención es que el mayor en esta época tenía todo el derecho, ¿verdad? Sí. Inclusive pues de reclamar la herencia porque el padre podía heredarlo Sí. si él Sí. le placía en vida. Pero en este caso no, Rosy, fue el menor. Fue el menor, exactamente. Y yo creo que en este caso pues no tenía el derecho de hacerlo, mas sin embargo él reclamó y le dijo al padre, dame lo que me pertenece. Y el padre con un amor, ¿verdad? Con una misericordia, en lugar de reclamar, Sí. accede. Dice sí. Amén. Y le da, ¿verdad? Lo que probablemente le correspondía. Y bueno, pues entonces aquel muchacho, ¿verdad? Dice la escritura que pues aquel cuando tiene, ¿verdad? Todo en su poder, Sí. dice que él se va, se aleja del padre. Ya me reborujé aquí. Ok. Dice aquí que el hijo pródigo, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, fíjate, ¿cómo le dice? Juntándolo todo, el hijo. O sea, cuando él vio que ya tenía todo lo que su papá le había dado, Y era bastante. ¿verdad? Ajá. Dice, juntándolo todo, a ver, ya me perdí. Fue... no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando dice ahí que juntó todo es porque, ¿sabes qué, Rosy? Según unos comentarios que leí yo,
este joven lo que hizo fue juntar tal vez animales, todo lo que le Todo dio, lo que le daba, ¿sí? Y lo vendió, Sí. ¿sí? Agarró dinero, no se llevó cosas, ¿cómo se dice? Palpables, ¿no? Sino que él, o sea, cosas físicas, no. Sí. Agarró, él vendió todo y agarró dinero Sí. y se fue. Por eso cuando dice ahí, juntándolo todo, quiere decir eso, que lo vendió. Dice que ahí en la provincia desperdició los bienes viviendo perdidamente. Entonces, fíjate. ¿cómo este hijo, verdad, haría todo eso? Dice aquí que qué triste es que un hijo le falle al padre. Un hijo que se porta con esta rebeldía se le considera un hijo ingrato, Rosa, ¿verdad? O sea, te digo que en unos escritos de allá de cómo se usaba en ese tiempo, ¿verdad? Sí. Eran dignos de muerte esos hijos, que eran dignos de muerte, definitivamente. ¿Qué tanto, yo decía algo, qué tan tremendo es faltarle, bueno, aquí como yo lo leí, ¿verdad? Faltarle, porque era falta de respeto a su papá, ¿verdad? Yo digo que exigiéndole, que era, porque más bien, oye, papá, pues dame eso, ¿no? No, yo necesito la herencia, dámela. Sí, O sea, vamos sí, a ponernos, sí, vamos a ponernos de sí, este se lado. puso Papá, pues exigente. dame esa herencia que me corresponde, ¿no? Sí, así Oye, yo creo el es. padre, no sé si lo dudó un poco y todo, que era así es nuestro Señor cuando nos da todos los bienes. Tenemos vida, gracias a Dios, tenemos un trabajo, cómo sostener, un techo, que era donde resguardarnos. No nos falta ropa, Sí, no nos falta un plato de comida en la mesa. ¿Y qué pasa? Muchas veces le damos la espalda a Dios, ¿era? Y todos esos bienes que pues ya se quedaron en el olvido. Sí, y la exactamente. desobediencia trae consecuencias a nuestra vida. Exactamente, aquí sí, pues yo aquí puedo ver que lo que tú acabas de decir, lo describe aquí como un padre bondadoso, Rosy. Sí, amén. Un padre Amén. bondadoso, porque ahí en el Éxodo 20:2 dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra, ¿verdad? Sí. Que Jehová tu Dios te da, Amén. para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Es una promesa, es un ¿cómo se dice? Un texto Con promesa. con promesa. Con promesa. Sí, entonces, pero este joven definitivamente yo considero que estaba en total rebeldía, porque como te digo, no era el mayor el que estaba pidiendo los bienes. Pero fíjate cuando regresa, ¿verdad? Que le dice arrepentido, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco. Y muchas veces que en nuestra vida que ha pasado pues algo, ¿verdad? Que hemos dado la espalda a Dios y cuando regresamos con vergüenza, pero con arrepentimiento en el corazón. Pero ¿qué pasa? Aquí el papá de este joven representa a nuestro Señor, ¿verdad? Sí, amén. Que se gozó de que volvió un hijo pródigo. Se gozó. ¿Cuántas veces muchos dicen, ya no voy a la iglesia porque me da pena, porque ya pequé? Es el tiempo de volver. Si tú sabes, si estás consciente que que has pecado, pues vuélvete a Dios, ¿verdad? Me acabas de decir algo que llama mucho mi atención, que dice, las consecuencias de la desobediencia al Padre, ¿verdad? Es grande. Sí. Y aquí este varoncito, ¿verdad? Ahí en el capítulo, dice que ahí en el 13 en el 13 al 16, dicen, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y lo dice en el 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahí están lo que acabas tú de decir, las consecuencias, ¿verdad? Y dice en el 15, y fue y se arrimó a una de las ciudades, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentare cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Sabías tú que las tradiciones y costumbres del
pueblo hebrea, No, pues no. el pueblo hebrea, el pueblo hebreo, perdón, ellos No no comen cuidaban cerdo. ese tipo de animales. No, y no comían tampoco. No, ellos eran ovejeros, ¿verdad? Ganaderos, pero cuidar cerdos No, y menos que nunca, era una menos falta querer tremenda comida. contra el Dios al que ellos adoraban. No, espérate, y tocó fondo este joven. Por Este eso joven las tocó consecuencias, ¿verdad? De alguien, Rosy, de nosotros que nos apartamos del Señor, también llegan. fondo. Sí, y no nada más así repercute en nuestra familia. La consecuencia de que Adán hubiera fallado, que se hubiera puesto rebelde, que hubiera desobedecido, las consecuencias las pagamos nosotros. Como dices tú, la familia también lleva consecuencias. Pero ahorita dijiste algo sobre los cerdos, ciertamente el judío no come cerdo, ¿verdad? Hasta Sí. la fecha. Pero fíjate, como te digo, tuvo que tocar fondo esa persona para poder ver con claridad lo que había hecho. Por eso dijo, y le dolió en su corazón. ¿Cómo es Sí. que desperdicié lo que mi padre era ahorita? Híjole, yo en la iglesia pues me gozaba, el Señor me bendecía, tenía un trabajo, no me faltaba nada. ¿Y qué pasa? Le damos la espalda a Dios, ¿verdad? Pero muchas veces es necesario que toque fondo a la persona para que entienda. Amén, como en este joven, ¿verdad? Sin quedarse sin nada. Pero fíjate, a mí me daba un poquito de náusea cuando leí eso de quería comer las algarrobas de los marranitos. Sí, dice, según lo que estuve leyendo, que las algarrobas eran como unos tipos de vainas, yo me las imagino así como la de los Sí. frijoles, algo así, Sí. que eran la de los chícharos, ¿verdad? Chicharitos. Dice que eran como una especie de vainas que eran utilizadas para criar ganado, para alimentar animales. Y en este caso, pues, ¿verdad? Este muchacho tuvo que llegar a lo más bajo, a Sí. cuidar cerdos, que su educación, su cultura no lo permitía, Rosy. Y tuvo que llegar a caer en esa posición. Las consecuencias de su rebeldía hacia su padre fueron tan graves al derroche que él hizo, que llegó a ese nivel de tener que hacer algo indebido. ¿Cuántos de nosotros, Rosy, verdad, hemos tenido que llegar lo más bajo? En mi caso personal, tapias, baldío, por consecuencia de las drogas, del alcohol, de todo. Y no solamente quedó ahí en las tapias y en el baldío, Rosy, sino que tuve que llegar a una prisión, a estar ahí sujeto de una manera terrible, porque estar en una prisión no es una cosa fácil, no es cualquier cosa. Y estar ahí por varios años, esas fueron las consecuencias de mi vida desordenada, de ser prácticamente un hijo pródigo en este caso, porque en lugar de buscar la cobertura de Dios, dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo sabía, escuchaba de Él, pero no me quería sujetar a Él. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Entré en rebeldía, drogas, alcohol, y las consecuencias fueron, ¿verdad?, pérdida de familia, vivir en tapias, en baldíos, llegar a una prisión acusado de los delitos más peores. Tus pérdidas de casas. Pérdida de todo lo que... Materiales. ¿Verdad? Entonces, qué terrible es las consecuencias de esa desobediencia a nuestro Padre. Estamos hablando en este caso a nuestro Padre Celestial. Él no quiere sujetarnos a lo que Él nos da como mandamiento, ¿verdad? Y esas son las consecuencias, pero como acabas de decir tú, tenemos que tocar fondo, tenemos que ir a andar entre los cerdos, entre las serpientes, entre los escorpiones, para que podamos abrir nuestros ojos y en medio de nuestra necesidad clamar a aquel que nos puede libertar y nos puede sacar de esa inmundicia. Y este joven tuvo que llegar hasta ese grado, de tocar, ¿verdad?, ese fondo. Entonces, pues gloria a Dios, porque, pues te digo, muchos de nosotros, ¿verdad?, también hemos tenido que llegar a ese nivel, de tocar ese fondo.
Así que pecar contra Dios trae consecuencias graves. Debemos tener cuidado con nuestro proceder, porque el mundo, Rosy, el mundo es sutil y engaña de una manera que, Cuando ¿verdad? piensas ya te resbalaste, cuando menos Sí, piensas, no, ¿cierto? cuando quieres Ciertamente. recuperarte ya no Sí. puedes, porque, ¿qué pasa? Ya Ya estás, ¿verdad? Como este joven que estaba cuidando cerdos por la necesidad que tenía, quería comer inclusive las algarrobas, la comida de los cerdos. Entonces, hasta ahí, pues bueno, creo que muchos de nosotros hemos tenido que llegar a ese nivel, Rosy, ¿verdad? El hijo mayor, ¿verdad? Estaba pues ciertamente molesto, ¿verdad? Por la bendición. Fíjate, lo ves, Ana. El hijo grande estaba molesto por la bendición. Oye, hay mucho fariseo. Es que ¿por qué lo bendices? Mira cómo anda. Y tú lo has visto física, personalmente. ¿Por qué te van a bendecir si no eres presidiario, Gara? Sí, Saliste amén. del cerezo, ¿cómo es Sí. posible? Tú no tienes parte aquí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué Dios te va a usar? O sea, ¿por qué tiene misericordia de ti y te Sí, usa? amén. Entonces el hijo, yo me lo quiero ver de esa manera, es mi punto de vista, muy Sí, mi punto claro. de vista. El hijo mayor yo creo dice, no, pues esa fiesta qué, ¿verdad? ¿Por qué? Pues si va y malgastó todo tu fortuna, padre. Sí. Pues se embarró allá. O sea, como algo que, oye, a lo mejor él conocía algo del mundo, ¿verdad? Pues se embarró allá con las prostitutas y ahí vuelve. Pero él no estaba consciente de la misericordia. Y hay mucho dedo acusador, Gera, para aquellas personas que caen, en vez de decir, Señor, levanta a mi hermano que está caído, ten misericordia de él. No, pues ya se va a ir al infierno. Dice aquí en Tito capítulo 2, versículo 6. Hablando acerca, porque estamos hablando de que no era el mayor, era el menor, un joven, Rosy, era Sí. un joven. Y aquí en Tito capítulo 6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, ¿verdad? Exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Porque ¿qué pasó con este hijo? Se gastó todo. Y cayó a lo más bajo, Rosy. Pero tuvo una buena reacción. Pero fíjate lo que le dice, y estaba molesto, parece que el padre salió a convencerlo, vente, entra, regocíjate juntamente con nosotros porque tu hermano ha vuelto. No, bueno y sí, sano. pero estamos hablando del menor. Sí, pero el espérate, joven. pero sí quiero recalcar esto, el grande, ¿verdad? Que estaba molesto, pero fíjate lo que dice, y le dice el padre. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, todas las bendiciones que te he dado. ¿Por qué se molestaba? Yo quiero verlo si hago un poquito de envidia. ¿Por qué se molestaba de que el Sí, hijo había no, vuelto, de verdad? hecho eso era lo que él mostró, envidia. De hecho, eso era lo que este hermano mayor, ¿verdad? Él mostró eso. Entonces, sí, fue eso, envidia, enojo, ¿verdad? Resentimiento, Rosy. Sí. Él mostró todo eso y creo yo que de alguna manera era una reacción normal de parte de aquel joven, de aquel hijo mayor. Yo creo que cualquier persona hubiera reaccionado así, cualquier hijo reacciona de esa manera. Enojado, ¿verdad? Entonces, pero gloria a Dios porque hablando del hijo menor, tuvo una reacción y una muy buena, porque se arrepintió, Rosy. Eso es. ¿Verdad? Tuvo una reacción muy buena. Dios conoce los Y corazones, se amén. arrepintió. Porque déjame decirte, Rosy, que es tan importante reconocer cuando nosotros le fallamos a Dios. Es sumamente importante cuando nosotros le fallamos al Señor reconocer nuestras faltas. Ante Él más que nada. ¿Verdad? Así es. Reconocer nuestras faltas ante Él. Porque déjame decirte que así como este padre abrazó y cobijó a su hijo menor que se había ido a desperdiciar todo lo que se le había puesto en sus manos, fue un mal administrador definitivamente con lo que se le había dado. Pero lo bueno, ¿verdad? Que
cuando cayó a lo más vil y menospreciado, como fue mi caso, ¿verdad? Que yo llegué a ese nivel, a ese límite, y reconocí mis fallas, y me arrepentí, y empecé a buscar del Señor. Y déjame decirte, esto va para todos los que nos escuchan. Amén, así es. Lo voy a decir. Todo pecador tiene esperanza al reconocer al Salvador como su Dios. Todo pecador. Sí, así es. Hay personas que dicen, que los he oído yo cuando me dicen, es que hermano, lo que yo he hecho no tiene perdón de Dios. Y si Dios no me va a perdonar por lo que yo he hecho. Ay, santo Dios. Así lo consideran ellos. Están engañados, Está ¿verdad? viendo un Dios limitado. Tienen sí. los ojos nublados, no pueden ver con claridad. Pero ciertamente todo pecador, ¿verdad? Que lo escuchen todos los que nos oyen. Todo pecador tiene esperanza al reconocer al Salvador. ¿Quién es el Salvador, Rosy? Nuestro Señor Jesucristo. Oye, me acuerdo yo con el hermano que estuvimos trabajando, aquel hermano que él decía cuando le preguntaban de qué nacionalidad, él decía, yo soy de El Salvador. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí. Y mucha gente decía, caray, pues es centroamericano. Ni ¿verdad? nada. Pero él no se refería a Centroamérica, él se refería al Salvador, a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero fíjate lo que hay que hacer, que era este joven, declaró, como dice aquí en el Salmo, mira, en el Salmo, ¿cuál es? El Salmo 32:5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Amén. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sí, cuando vamos con Dios humillados, con un corazón contrito y humillado, ese no lo rechaza el Señor. Sí, amén. Aparte que Él conoce nuestra condición. Salmo 51, ¿verdad? Así es, amén. Entonces sí es algo, porque ciertamente, ¿verdad? La necesidad que tenemos cuando andamos tocando fondo, como tú acabas de decir, la necesidad que tenemos hace reconocer nuestras faltas ante el Señor. Porque no hay para todos, créeme. Yo he visto personas que no aceptan. Pues sí, pero en este caso sí, exactamente. se lo estamos compartiendo a gente que lo está escuchando que sabe que él sí tiene esa oportunidad. Y que tenemos un Dios amplio en perdonar, Gerard, no limitarlo, porque Él es, su misericordia no la conocemos, es tan grande su misericordia y su amor, amén, su gracia para con nosotros. Y si ve el corazón arrepentido de dicha persona, el arrepentimiento, porque déjate digo, el pecado nos tiene que doler, Gerard, nos tiene que doler el pecado de que le fallamos a un Dios santo, no a la persona, no a la pareja, no a los, no, ofendemos a Dios su santidad con nuestras acciones a veces, ¿saben? Pues es que hoy que conocemos, que tenemos una relación íntima con el Señor, ¿verdad? Hoy cualquier cosa que nosotros hacemos nos duele. Conocí un hombre que un día se rebeló contra el Señor, se metió a una cantina, a una taberna y empezó a tomar alcohol. Y cuando ya se sintió bien mareado, bien tomado, se salió de ese lugar y fue conmigo. Me dijo, te quiero compartir algo. Le digo, a ver, dime, ¿qué pasó? Me fui a tomar. Y le dije, ¿y qué sentiste? Y le dijo, no se siente lo mismo. Ya no tengo la libertad que lo hacía como cuando no conocía al Señor. Cada copa que me tomaba me redarguía, dice, y me hacía sentir mal. Eso es lo que pasa cuando tú tienes una relación íntima con el Señor. Que te duele, exactamente. Y que le fallas. Sí. Ese es el resultado. Que ya no puedes hacer nada de lo que hacías cuando no lo conocías. Ahora que ya lo conoces, ya no hay esa libertad, ya no puedes, te duele en tu corazón. Y gloria a Dios porque da al Señor. Mira, dice aquí en el capítulo 15 de Lucas,
en el versículo 16 en adelante dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, Rosy. Qué bueno. Nadie le daba. No se contaminó. Y lo dice el 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Lo más bajo. Oye, Sí. ¿verdad? Le llegó el momento de reconocer su falta. Sí. Le llegó el momento de reconocer todo eso. Y la necesidad que había en él. Oye, no podía saciar su estómago ni con la comida de los cerdos. No le alcanzaba para eso. Y en su necesidad, en su hambre, tuvo que reconocer que le había fallado, no solamente al Dios Altísimo, sino también a su Padre terrenal, porque le dice, he pecado contra el cielo. Fíjate, primeramente Sí. contra el cielo, y he pecado contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. ¿Verdad? Tuvo que reconocer, y reconoció. Así yo también, Rosy. Yo recuerdo, Rosy, una vez iba, yo traía mi carrito, no del año, pero sí, era un carrito más o menos. Y un día pasé por esa calle donde estaba ese templo Monte Sinaí aquí en Los Alcaldes. Y miré el pobre templo hecho garras, Rosy, hecho garras. Y en mi altivez, en mi soberbia, me quedé viendo hacia el templo y le dije al Señor, acá, yo iba solo en el carro y le dije al Señor, ¿este es tu templo? Le dije, en esas condiciones está ese lugar, qué desagradable. Le dije, si yo estuviera en ese lugar, ese templo sería diferente. Estaría en mejores condiciones. Rosy, ahí fui a dar. Ahí conocí al Señor. Me acuerdo en ese cerco policiaco que me tenían rodeado y no hallaba para dónde correr, Rosy. Tuve que correr para el templo ese y me metí y ahí conocí al Señor, face to face, como decimos muchos, cara a cara. Y mira, déjame decirte, Rosy, que empecé a trabajar. Lo que yo había hablado, lo empecé a hacer. Empecé a echar pisos, empecé a limpiar bancas, a pintarlas, a arreglar todo aquel templo bonito. Llegó un día en que me dijo el pastor Juan Guzmán, Dios lo tenga bien bendecido, mi hermano. Yo sé que sí lo tiene bien bendecido el Señor. Y me dijo el pastor, quiero que me acompañes, Gera. Voy a ir aquí a una de las tiendas que están ahí cerquitas, muy, muy reconocidas, ¿no? Y me dijo, acompáñame. Y fuimos. Rosy, yo estaba bien bendecido, traía dinero en mi bolsa bastantito. Y llegamos ahí a esa tienda y yo oía los instrumentos del templo hechos garras. Los alambres con tape y lo así batallando para que tocaran los pobres. ¿Y dónde empiezo a ver los instrumentos? Y me acerco a ver un órgano, hermosísimo el órgano. Y dije, yo aquí traigo para comprar mínimo ese órgano. Y que me acerco, Rosy, a ver el precio y intento ahí buscar a las personas que atienden. Y el pastor llega y me para. Me dice, Gerardo, ven para acá. ¿Qué pasó, pastor? Dice, ya te vi tus intenciones. Le digo, ¿cuáles, pastor? Dice, ¿quieres comprar ese órgano, verdad? ¿Traes esa idea en tu cabeza? Le dije, sí, la verdad sí. Aquí traigo para comprarlo y lo vamos a comprar y nos lo vamos a llevar para el templo. Dijo, no, te lo prohíbo. Le dije, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué me lo vas a prohibir? Dijo, mira, tú has hecho mucho por el templo. Ya lo restauraste prácticamente de todo. Dice, pero la bendición no es solamente para ti. Dijo, la bendición es para nosotros y todos los que estamos en ese lugar. Dijo, eso nos los vas a dejar a nosotros. Dijo, tú no vas a meter tus manos ahí.
Me sorprendí, Rosy, bastante. Pues gloria a Dios. Porque me paró el pastor. Me dijo, no vas a comprar esos instrumentos. Nosotros nos vamos a hacer cargo de eso. Digo, porque la bendición del Señor también nosotros la queremos. No nomás tú. Pues ya, no compré nada. Y está bien, pastor. Como diga, ¿verdad? Pero qué tremendo que llega uno a enamorarse tanto del Señor. Sí, que quieres darlo todo. Que eres capaz, Sí, que quieres todo. darlo todo. Sí, sí es cierto. Entonces imagínate cuando te alejas de Él. Yo les decía hace unos días a unos hermanos que estábamos ahí conviviendo juntos, los que vamos al seguro, a llevar alimento y palabra. Y les decía a ellos, ¿verdad? Que es tan grande el amor que uno siente por el Señor, ¿verdad? Que ciertamente les digo, yo me siento mal porque yo he cuestionado al Señor. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? Yo tuve que postrarme un día y decirle al Señor, ayúdame a quitarme esta palabra de mi boca. ¿Por qué? Ayúdame porque no puedo. Y el Señor me ayudó. Estás como, porque lo tuve que estás como el hijo desechar, grande, estás ¿verdad? como el hijo mayor. ¿Y por qué? Sí. ¿Por qué a él? ¿Por qué lo Y bendice? muchas veces nosotros cuestionamos al Señor igual que lo estaba haciendo Él con su Padre. Sí. Les digo, yo he sido una persona de esas que yo he cuestionado al Señor. Y hay un proverbio ahí, que no recuerdo la cita, pero un día tajantemente me dijo ahí que no entiendes las cosas que se te dicen. Es un proverbio, no es que no recuerdo la cita, ¿sabes? Pero ahí dice que no entiendes las cosas que se te dicen. Porque yo estaba en esa condición de cuestionar todo. ¿Y por qué este sí? ¿Y por qué aquel no? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué? Y tuve que decirle, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame a quitarme esto del por qué. Sí. Yo lo he vivido con los niños pequeños. Pues tú misma me platicaste lo que pasó con tu Danielita. Sí. Que la Alexa le dijo, ya no te voy a responder. Esa mujer, Chihuahua. ¿Verdad? Que una máquina, un aparato como ese, le diga a un niño que ya no le va a hacer caso, que ya no le va a entender. Es impactante. Imagínate si a un aparato como ese que es inteligencia artificial y que está súper poderosísima. Pues a mí me ha pasado lo mismo con algunos lepes, que híjole, puro porque así nos portamos Somos como a veces con el niños, Señor. exactamente, porque, bueno, yo no lo cuestiono de esa manera jamás. Pero yo sí les decía a mis hermanos de ahí que van al seguro, es que cuestionamos al Señor. Y no debemos. Y este muchacho cuestionaba a su padre, ¿verdad? Cuando vio que venía el hermano arrepentido, el padre lo abraza, lo cobija, lo calza, Rosy. ¿Sabes que en ese tiempo los esclavos no usaban calzado? Y él venía Y si él, que le dice, hazme como un jornalero de tu casa. ¿De cómo vendría con harapiento? Yo me lo imagino. Sí, y lo viste, lo calza. El ponerle los zapatos, el ponerle el anillo en la mano, era poder, autoridad. Y ponerle sus zapatos, no lo estaba tratando como un hijo cualquiera. Túnica limpia, amén, así es. Lo estaba haciendo libre, Rosy, lo estaba haciendo Dios, libre. amén, así es. Y así también el Señor nos hace libres a nosotros. Mira, aquí en 1 Timoteo 2:5, léelo por favor, 1 Timoteo 2:5. Permíteme, déjame porque... Dios tiene cuidado de nosotros, Rosy. Él quiere que nadie se pierda. Regresar al Padre es algo maravilloso y necesario. Es necesario también, inclusive, como dice la palabra, congregarnos como una familia que necesita estar unida, Rosy. Hay mucha gente ahorita que dice, no necesito congregarme, yo para nada, Dios no está encerrado en 4 paredes y dicen ese tipo de cosas, pero la Escritura nos dice, nos aconseja que debemos congregarnos. La iglesia como somos una nosotros, familia sí. unida. Sí, amén, Sí, así. debemos Dice, en congregarnos. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. ¿Verdad? Dice, así os digo que hay gozo. Ahí en Lucas 15:10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
Amén. Sí, amén. Aleluya. Él quiere que nadie se pierda. Dios tiene cuidado de todos nosotros. Rosy. Amén. Ahí en Hechos 4:12 dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este padre limpió a su hijo, lo bañó, lo vistió, le puso anillo. El anillo era un simbolismo de autoridad. Sí, de poder, No lo desconoció. Lo mismo hace el Señor con nosotros. Pródigos, Sí, amén, cuando andamos allá en las tapias en el baldío, que llega una persona y te dice: hey, yo tengo la solución para ti, y su nombre es Jesucristo. Y si tú, que me escuchas, llegas a aceptar a Cristo en tu vida, en tu corazón, si le abres tu corazón, ¿sabes qué? Déjame decirte que te va a hacer libre, como me hizo a mí. Como me sacó de las tapias, del baldío, de la prisión, de todo. Yo dentro de la cárcel me hizo libre. Cosa tremenda. ¿Cómo es posible que estando dentro de una cárcel te sientas en completa libertad? Lo que no sentiste acá en las calles, en la droga, en el alcohol, en todo eso, lo vas y lo sientes en una cárcel. Gloria a Dios. Amén. Una total libertad. Gloria a Cristo. Gloria a Amén. Pues mira, van a llegar Mateo, ¿no hay peticiones? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. No, sí, Rosy, pues es algo bien maravilloso. Y en ningún otro, recuérdelo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, y está escrito, y es la palabra la que nos dice, es la Biblia. Allí búsquelo en 1 Timoteo 2:5. Y en Hechos 4 dice: y en ningún otro hay salvación. No hay nadie que te pueda hacer libre, no hay nadie que te pueda salvar. Amén. Más que amén, amén. Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor. Amén. Nuestro Señor. Amén. Solamente es el único mediador. No hay otro. Así le digan que Pancho, que Pedro, que Kiko, que no es cierto. La Biblia dice que Jesucristo es el único mediador. Amén. No hay otro mediador. No lo existe. Así es que si usted quiere ser libre completamente, entonces acérquese a Jesucristo. A pesar de todo lo que haya hecho usted, el Padre nos ama. A pesar de todo lo que hizo el hijo pródigo, que desechó, despilfarró todo lo que se le dio, se portó mal agradecido con el Padre. Y fue a pecar. A pesar de todo eso, cuando lo ve venir, todo, imagínate cómo vendría, Rosy. Todo andrajoso. Sí, imagínate. ¿Cómo vendría? Sí. Yo creo que hasta descalzo, porque sí, le tuvieron que poner tenis o guarache. Yo creo que en ese tiempo era el guarache, ¿no? Sí, sí, cierto. Y mira que el Padre, desde que lo ve de lejos, dice la escritura, ¿verdad? Que lo mira de lejos y corre a abrazarlo. ¿Y qué le dice al hermano? Este era mi hijo muerto, pero gózate porque ha revivido. ¿Qué hacen nuestros? Dice, ahorita les leí aquí que cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Hay gozo en el cielo. Hay gozo, los ángeles se regocijan. Así lo dice la escritura, ¿verdad? Gloria a Dios, con su gloria aOs. Entonces, ¿verdad? Hay fiesta en el cielo. Amén, cuando un pecador se arrepiente. Se me hace que no llegaron peticiones, ¿verdad? No hay. Así es que, pues, usted que nos está escuchando, ¿verdad? Acérquese. Sí. Acérquese a Cristo, ¿verdad? Y Él lo va a hacer libre, lo va a hacer libre de todo. Así, yo se lo digo porque yo soy una persona de las que el Señor me libertó. Amén. Gloria a Dios. Dice, mira, Ramón Flores dice, amén, somos muy buenos para juzgar, hermanos, oremos, amén, amén. Dice Gabriela Solís, hermanos, buenas noches, yo tengo que volver a la iglesia, después de divorciarme, me sentí la mala del cuento, ahora no sé cómo volver. Déjeme decirle que eso pasa en la mayoría de las personas, ¿verdad? Nos da vergüenza volver a ese lugar. Pero ¿sabe qué? Yo lo he comprobado de que yo necesito, como aquella droga que yo consumía, yo necesito hoy
del Señor Jesucristo y de estar en su obra. Porque de lo contrario, mi corazón no hay gozo, mi corazón no se siente libre. Exactamente. Entonces, ¿quién la puede hacer totalmente libre? El Señor Jesucristo. Usted no vaya, cuando vaya al templo, no vaya a ver quién está a su lado ni quién está del otro lado. Usted vaya y enfóquese en aquel que la hace libre, en aquel que la saca de esa situación. Adelante, ánimo. No deje que sus pensamientos, porque son del diablo esos pensamientos, es del enemigo, repréndalo y échalo fuera de su vida. Ánimo, Dios no nos ha dado espíritu de cobarde, sino de poder, amor y dominio propio. Amén, amén. Mira ese. Ahí. Dice Beto Hernández, hijo del hermano, yo ando bien frío, oren por mí ahorita, sé que no es casualidad, venía escuchando la radio y me salieron ustedes y aquí estoy arrepentido con Dios. Gloria a Dios, porque sabes que, hermano, es el Señor hablando a tu vida, es el Señor hablando a tu vida. Tú no te preocupes, tú búscalo. No tienes fuerzas suficientes, las fuerzas las tiene el Señor para ti. Tú no puedes solo, tú necesitas las fuerzas que el Señor da, que son fuerzas del búfalo y fuerzas del águila. Solamente Él te las va a dar. Amén. Y el diablo te dice, que el Señor lo reprenda al demonio ese. El diablo siempre te va a poner esas cosas en tu mente, que ya no sirves para nada, que ya le fallaste, pero eso no es cierto. El Señor en su misericordia te va a tratar como aquel hijo pródigo lo trató el Padre, así, con los brazos abiertos, te va a vestir, te va a calzar, te va a lavar y te va a dar lo mejor. Así es que adelante, búscalo. Dice Aarón Sandoval, quiero reconciliarme con Dios. Hace un tiempo ya que Él ha tratado en mi vida, pero no entiendo, y hoy quiero hacerlo, hermanos, si se puede, me ayudan a orar, ¿quieran? Sí, amén. Pues vamos a hacer una oración. Tú que estás en esta condición, reconcíliate con el Señor. Dile estas palabras: Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que te he fallado. Sí, amén. Reconozco que he pecado contra ti. Pero hoy abro mi corazón con un arrepentimiento genuino, Señor. Lléname de ti, que tu Espíritu Santo tome el control de mi vida y me use de una manera especial. Pon en mí las fuerzas del búfalo y las fuerzas del águila, Señor, para seguir adelante. Recuerda, hermano, que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes como tú lo arrebatan. Gloria a Dios. Ceci Castro, bendiciones, hermanos, desde Riveras, etapa 4, gozándome con su mensaje. Gloria a Dios. Esforcémonos en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Bendecida. aleluya. Dios la bendiga, hermana Ceci. Dice Jaciel Santos, bendecida noche, amén. Amén, gloria a Dios. Gloria Gracias a Dios. por sus mensajes, mis hermanos, por sus mensajes de peticiones, de oración, gracias. Y créanme que qué bueno que dice la palabra de Dios en Isaías 55, 10 y 11, la palabra no vuelve vacía. Y lo corroboramos, ¿verdad? Que en Amén. Gloria a Dios. en cada vez que nosotros nos ponemos aquí, ¿verdad? Que muchas veces no es tan fácil, mis hermanos, bueno, yo sé que Dios suple, de veras, Dios suple, a veces se queda uno, ¿verdad? Dios suple cada necesidad. Y bendecimos a Radio Shekinah, mis hermanos. Bendecimos a Radio Shekinah 95.1 y todas sus plataformas, y siempre le pedimos a Dios que supla toda necesidad a mi hermano Isaac y su familia, amén, y los bendecimos grandemente, y gracias por abrirnos las puertas, amén, Gera. Amén, Dios les bendiga. Entonces estamos Muchas siendo gracias. despedidos. Un abrazo ¿sí? a la distancia. Maranata, mis hermanos, Cristo viene, amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Te damos gracias por quedarte hasta el final de este programa radial llamado Libertados por su Gracia. Si no tienes un lugar donde congregarte, te hacemos la invitación para visitarnos en el 4400 de calle Vicente Juárez, Colonia Zaragoza, en el Templo Restauración y Gloria, con los pastores Javier y Rosy Guillén. O bien al teléfono 656-447-0121. Recuerda, puedes ver la repetición en YouTube oficial de Shekinah Radio 95.1 FM. Dios te bendiga y hasta la próxima.